Alabado sea Jesucristo en sus mártires. En esta ocasión, que es la segunda transmisión que hacemos dentro de esta serie que hemos dado en llamar Efemérides Acapulcane, que pretende ser una recuperación de la memoria del pueblo cristiano, de la fe que se ha vivido a través de los siglos en esta región de la costa del Mar del Sur o de Acapulco, que hoy es llamada Arquidiócesis de Acapulco. Hemos querido iniciar con la recuperación de la memoria de un paisano nuestro, Recuerden que para nosotros es importante que se suscriban a nuestro canal, que lo compartan con todos sus amigos y sobre todo que le den like para que de esta forma pueda también, siguiendo todos los ordenamientos de las redes sociales, darse a conocer este contenido. Muchas gracias. El beato Bartolomé Díaz Laurel, que nació en la ciudad y puerto de Acapulco alrededor de 1599, fue franciscano, hermano lego de los descalzos franciscanos. Tomó desde este puerto su camino hacia el extremo oriente en la nao de China y llegó hasta el Japón para predicar el evangelio. Allá le dieron muerte, como lo hemos representado aquí en la imagen. Fue quemado vivo a fuego lento un 17 de agosto de 1627. Ya en la primera entrega hablamos en términos generales de su biografía, sus datos recompuestos a partir del uso común de los conventos y de las parroquias de aquella época, porque no tenemos documentos contundentes como podrían ser su acta de bautismo, pero sabemos que es del puerto de Acapulco por documentación que se conserva en el archivo histórico de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo en Michoacán. De manera que ahora, después de que presentamos toda su biografía, queremos recuperar aspectos que tienen que ver con la oportunidad eclesial de retomar su causa hacia la canonización, porque ya fue declarado beato por el Papa Pío IX el día 7 de julio de 1867. La certeza que tiene la Iglesia Católica es que el testimonio de los mártires siempre es actual, pues ellos son expresión de la vitalidad de las iglesias locales y son mucho más numerosos hoy que en los primeros siglos. Siempre la Iglesia ha creído que la sangre de los mártires se constituye en semilla de nuevos cristianos. De manera que recuperar el testimonio de este mártir inevitablemente redundará en una mayor vitalidad en la Iglesia, nuestra arquidiócesis de Acapulco, porque la relación entre el mártir y la Iglesia es mutua. El mártir agradece a la Iglesia, en este caso de Acapulco, que le dio los rudimentos de la fe y que lo impulsó a la evangelización hasta el extremo oriente. Y la Iglesia se ocupa y preocupa por el mártir en el camino definitivo hacia Dios. Por eso es que a partir de esta experiencia de
recuperar la memoria del Beato Bartolomé, tenemos que realizar un sinnúmero de iniciativas eclesiales tendientes a reforzar la fe. Yo tuve la oportunidad de recuperar el trabajo académico en torno a la causa de canonización, porque entre el año 98 y 2000 fui enviado a Roma a estudiar Derecho Canónico, alcanzando el grado de licenciatura. Aquí les presento el trabajo presentado ante la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Se refiere a la recuperación de la causa de beatificación de los 205 mártires del Japón, dentro de cuya causa se encuentra nuestro Bartolomé Díaz Laurel. Esto era importante porque hasta ese momento solamente se tenían intuiciones. Habíamos escuchado a dos sacerdotes concretamente que nos habían indicado el origen acapulqueño del beato, pero como ellos no tuvieron oportunidad de la experiencia académica, no sabían decir en qué sentido era la contundencia de esta certeza. A partir de este trabajo realizado en Roma, pudimos localizar las actas que nos aportan lo que llamamos la certeza moral sobre el origen acapulqueño del beato Bartolomé Díaz Laurel. Son una serie de documentos que se conservan en el Archivo Histórico de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Obtuvimos copia de esos documentos. Este es el más importante. Esto es una amplificación porque el documento tiene un tamaño de una libreta común, escrita a mano. Podemos encontrar que la investigación para recibir en la vida religiosa a Fray Bartolomé fue hecha en el puerto de Acapulco. En otra ocasión tendremos la oportunidad de dar lectura a este documento y por eso es que a partir de allí hemos hecho un trabajo de intercambio gracias a las redes sociales, hoy al internet, en el cual hemos ido recuperando este postulado del origen acapulqueño del beato Bartolomé Díaz Laurel. Esta causa de canonización inició de atrás hacia adelante. De ordinario, cuando una persona muere con olor de santidad, la iglesia local, una diócesis, un obispo, instaura un tribunal que va a investigar la vida de este siervo de Dios y llama a testigos para que quienes lo conocieron den fe de la vida heroica que llevó un determinado fiel. En el caso de un mártir, el proceso es a la inversa, sobre todo conociendo que en el siglo XVII, al inicio del siglo XVII, los medios de comunicación no estaban al alcance como ahora. El beato Bartolomé era un hijo del pueblo. Ingresó al convento, fue enviado al Extremo Oriente, se fue como cualquier otro ciudadano que va en búsqueda de sus objetivos a cumplir en la vida. Es asesinado en un lugar muy lejano como es el Japón, y entonces la investigación viene de allá hacia acá. Cuando es declarado beato, el Papa forma grupos de manera que de estos 205 mártires se regresan las causas a las órdenes o congregaciones que están involucradas, y esto lleva a que la orden franciscana trata de determinar de dónde surgió esta vocación de Bartolomé. Esto los hace venir a lo que era la Nueva España en aquel entonces, lo que hoy es la República de México, porque uno de los testigos que se presentaron en el tribunal
en Manila, dio testimonio de que lo había conocido a él cuando la obediencia, es decir, sus superiores, lo enviaron a Filipinas, estando él en la Nueva España. De manera que esta fue la pista principal a seguir para investigar de dónde había surgido Fray Bartolomé. Las investigaciones entonces llevaron al convento de San Buenaventura en Valladolid, que hoy es Morelia, Michoacán, donde se encontró esta documentación que nos da fe de que este misionero salió de esa escuela y que para ser recibido y haber recibido su hábito en 2 ocasiones y haber recibido su profesión como hermano legó, la investigación que se hizo sobre él era originario de Acapulco. Esta causa ha estado condicionada por la fatalidad en la conservación de los documentos, porque Acapulco ha estado condicionado por los 3 enemigos principales de los archivos históricos. Primero, los grandes huracanes que no dejan construcciones incluso en pie. Segundo, los grandes terremotos que Acapulco ha sufrido a lo largo de su historia, que igualmente echan por tierra todo tipo de edificios. Y en tercer lugar, las grandes revoluciones, porque es un pueblo y una región que ha estado marcada por mucha violencia, no solamente en la actualidad, sino a través de los siglos. De manera que eso ha hecho que los archivos históricos de la parroquia de Acapulco no existan. Los archivos más antiguos comienzan a partir de 1800 en la parroquia que hoy se llama Nuestra Señora de la Soledad. Pero a partir de esta documentación que se conserva en Morelia, Michoacán, comenzó a surgir una tradición muy fuerte en el sentido de que aquel Bartolomé que había muerto en el Japón como mártir había sido hijo de esta provincia de San Pedro y de San Pablo. La primera noticia llegó como en medio de una nebulosa, no llegó con precisión, pero ya el padre Larrea en su crónica de la orden de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, da testimonio de que les había llegado la noticia del martirio de este siervo de Dios, cuya información quedó pendiente de ser enviada por el obispo de Nagasaki, y que de momento el padre Larrea en su crónica da testimonio de que un hijo de esta provincia había muerto mártir. Más adelante el padre Fray Mariano Soria ya comienza a dar una serie de datos, aunque no muy contundentes, y esto se va a ir aclarando con el paso del tiempo, cuando al crearse la diócesis de Chilapa, un obispo franciscano que tuvo el primero franciscano en la diócesis, Fray Buenaventura del Portillo y Tejeda, recibe el mandato de investigar el origen de este beato, se traslada al puerto de Acapulco, recoge el testimonio de muchas personas y esto comienza ya a aclararse. El beato Bartolomé es del puerto de Acapulco porque se sabe que las familias con ese apellido han vivido generación tras generación en este puerto de Acapulco. Toda esta investigación va a darse a conocer por primera vez en un libro por el fraile Vicente Rodríguez, en una pequeña edición de las ediciones hechas por los mismos franciscanos. El libro se llama Acapulco de los Frailes, y el 18 de agosto.
como ha quedado hasta últimamente. La tradición milenaria de la Iglesia ha sido celebrar a los mártires el día en que murieron, y el testimonio de quienes estuvieron presentes en su martirio es muy claro. El beato Bartolomé, junto con 15 compañeros, alcanzaron la gloria del martirio un 17 de agosto de 1627, De manera que todas estas dudas que habían sido condicionadas por la desaparición de documentos y de archivos, fue superada a través de la tradición de los franciscanos de la provincia franciscana de San Pedro y de San Pablo, y ahora conocemos el origen de toda esta información. Nos dice Fray Juan López, comisario general por autoridad apostólica de todas las provincias de la Nueva España, manda al citado padre Fray Alonso de Santa María, predicador y guardián del convento de Valladolid, para que por orden suya, siendo provincial, dé testimonio de cómo hizo la información de limpieza y filiación y demás requisitos para recibir y profesar en el hábito de San Francisco de Bartolomé Díaz Laurel. Para el momento en que el beato Bartolomé iba a profesar como hermano lego, esta documentación original se había perdido, parte de esa fatalidad en los documentos. Pero los testigos que hicieron el documento estaban en Morelia, fueron citados conforme a los procedimientos canónicos y dieron testimonio de que habían hecho la información en el puerto de Acapulco, de que no había ningún impedimento para que Bartolomé recibiera el hábito y profesara como hermano lego, y por estar muy lejos de Morelia en aquel tiempo, la ciudad y puerto de Acapulco, firmaban un documento supletorio indicando que él podía recibir su profesión religiosa. Al no reproducir con exactitud ese documento, nosotros hemos perdido una valiosa oportunidad de conocer las características del beato, de cuáles eran su apariencia física, su clase social, pero nos basta el hecho para la certeza moral de que él surgió del puerto de Acapulco y de que era una persona apta para la vida religiosa franciscana. Todos estos documentos se conservan en el archivo histórico como una patente, debidamente sellados y firmados con una caligrafía nítida que no ha tenido correcciones ni enmendaduras, y esto le da un gran valor. En algunos espacios en internet, otras personas que habían tratado de recuperar la vida de este beato llegan a decir que pertenecía a otros lugares, pero en el momento en que nosotros vamos dando a conocer esos documentos, ellos han tenido que ir reconociendo el valor probatorio de estos documentos que nosotros hemos presentado, de manera que hoy cada vez más van reconociendo el origen del beato Bartolomé, y nos toca a nosotros, como originarios de esta ciudad y puerto de Acapulco, darlo a conocer, invocarlo, pedir que por su intercesión se alcance un milagro más, para que él pueda ser llevado a los altares con mucha mayor prontitud. El señor arzobispo don Rafael Bello Ruiz lo declaró patrono de los catequistas de la arquidiócesis de Acapulco, y en las últimas décadas, gracias a esto, se han ido realizando muchos eventos para recuperar
su memoria, celebrando misas, construyendo algunas capillas en el centro histórico de Acapulco y sobre todo dándolo a conocer en todos los niveles. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Retomar, dar a conocer, invocar para que este paisano nuestro alcance finalmente los altares. Los invitamos a todos a que se acerquen a conocerlo. Las capillas dedicadas a él están en el centro de Acapulco, una en el barrio de Petaquillas, muy cerca del Hotel Las Hamacas, del Parque de la Reina, la otra capilla atrás del antiguo Ayuntamiento de Acapulco, en el barrio del Pozo de la Nación. Cada año en el mes de agosto se realizan muchas actividades de manera que se va transmitiendo la fe. Acapulco tiene un santo. En Acapulco no todo está perdido. Hay gente que ama, que cree, que espera, y el testimonio más claro lo tenemos en este beato que vale la pena ser recuperado y ser transmitido a la fe del pueblo santo de Dios.